El huésped siniestro, E.T.A. Hoffman, audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño, para Cuentos Extraños, Weird Tales. El huésped siniestro, 1818. La tormenta bramaba en la atmósfera presagiando ya el invierno, trayendo consigo negrísimas nubes cargadas de silbantes y estruendosos torrentes de lluvia y granizo. Hoy estaremos solas, dijo la coronela de G*** a su hija Angélique cuando el reloj de pared dio las 7. El mal tiempo ahuyenta a los amigos. Me bastaría con que, por lo menos, mi marido estuviera ya de regreso. En aquel mismo instante entró el capitán de caballería Moritz von R***. Le seguía el joven jurista que, gracias a su extraordinario ingenio y buen humor, era el alma del pequeño círculo que solía reunirse todos los jueves en casa del coronel. Y así se formó una reunión reducida y entrañable que, como hizo notar Angélique, no tenía nada que envidiar a una sociedad más numerosa. Hacía frío en el salón. La coronela mandó atizar el fuego en el hogar de la chimenea y acercar hacia aquella la mesa de té. En cuanto a ustedes dos, señores, dijo, que han venido a vernos contra viento y marea demostrando tener un espíritu verdaderamente caballeresco, puedo imaginarme que no irán a conformarse con nuestro sobrio y sencillo té. Mademoiselle Marguerite les preparará una recia bebida nórdica, lo más adecuado para resistir el mal tiempo. Marguerite, una muchacha francesa, que no solo a causa del idioma sino también debido a sus cualidades femeninas era la compañera de la señorita Angélique, a la que apenas superaba en edad, apareció enseguida e hizo lo que se le había pedido. El ponche humeaba, el fuego crepitaba en la chimenea, y los presentes se sentaron muy juntos alrededor de la pequeña mesa. Todos tiritaban y se estremecían y, en contraste con tanto y tan alto como habían hablado hacía unos instantes en la sala, mientras iban de acá para allá, reinó ahora un silencio repentino que permitió percibir con toda claridad el silbar y el ulular de las voces mágicas que el vendaval hacía sonar a través del tiro de la chimenea. Lo cierto es, al fin comenzó a decir Dagobert, el joven jurista, que el otoño, la tormenta y el viento, el fuego de la chimenea y el ponche son excelentes compañeros para despertar en nosotros siniestros temores, los cuales, por lo demás, son también muy agradables, intervino Angélique. En lo que a mí respecta, no conozco sensación más bonita que ese ligero escalofrío que recorre todos nuestros miembros mientras, el cielo sabrá cómo, lanzamos una súbita mirada sobre el extraño mundo de los sueños. Desde luego, repuso Dagobert, desde luego. Ese agradable escalofrío nos ha asaltado precisamente ahora a todos nosotros y a causa de la mirada que entre tanto no tuvimos más remedio que lanzar involuntariamente al mundo de los sueños nos hemos quedado un poco más silenciosos. Menos mal que todo ha pasado y que ya estamos de vuelta otra vez en la hermosa realidad que nos ofrece esta extraordinaria bebida. Y tras decir esto, se levantó y, con una graciosa reverencia dirigida a la coronela, apuró el vaso que tenía delante. Dijo entonces Moritz, si tanto tú como la señorita y yo mismo sentimos todo el encanto de ese escalofrío, de ese estado fantástico, como de ensueño, ¿por qué no permanecer en él tan gratamente? Permíteme, tomó Dagobert la palabra, permíteme, querido amigo, aclarar que aquí no se habla de ese tipo de ensoñación en la que el espíritu mismo se complace gustosamente en juegos maravillosos e intrincados. El genuino escalofrío de tormenta y vendaval, chimenea y ponche no es otra cosa que el primer síntoma de aquel estado inexplicable y misterioso, profundamente arraigado en la naturaleza humana, contra el que inútilmente se revela el espíritu y del que uno debe saber precaverse. Me refiero al miedo, al temor a los fantasmas. Todos nosotros sabemos que el inquietador y siniestro mundo de los espíritus, solo por la noche y, por lo general, mejor si hace mal tiempo, abandona su tétrica morada y emprende sus erráticas andanzas. Por eso,
No es extraño que en tales circunstancias seamos propensos a recibir alguna de sus siniestras visitas. Usted bromea, dijo la coronela, bromea, querido Dagobert, y, además, aunque no negaré que ese miedo infantil que a veces nos asalta sea algo casi innato a nuestra naturaleza, lo atribuyo más bien a los cuentos de las nodrizas y a las absurdas historias de fantasmas con las que nos atiborraban las criadas en nuestra más tierna infancia. No, no, mi respetable señora, exclamó Dagobert con vehemencia. Jamás resonarían tan profunda y eternamente en nuestro espíritu aquellas historias si no existieran en nuestro interior unas cuerdas que ellas hacen vibrar y resonar. Es imposible negar ese mundo misterioso de los espíritus que nos rodea y que, a menudo, se nos manifiesta en acordes de lo más singular, en mágicas visiones. El escalofrío del miedo, del terror, brota de la opresión de nuestro organismo corpóreo. Es el dolor del espíritu encarcelado el que se manifiesta de ese modo. Es usted un visionario, dijo la coronela, igual que todos los hombres de viva fantasía. Pero aunque yo supusiera, según sus ideas, aunque creyera verdaderamente que al desconocido mundo de los espíritus le está permitido mostrarse en acordes, en tonos, incluso en visiones que somos capaces de percibir, no me explico por qué la naturaleza tiene que oponerse a nosotros, los humildes vasallos de ese reino misterioso, con tal adversidad, de forma que aquellas manifestaciones solo nos produzcan miedo o un terror devastador. Tal vez, repuso Dagobert, resida en esto el castigo de una madre cuyos cuidados y cuya disciplina rehuimos constantemente como hijos traviesos. Me refiero a que, en aquella edad dorada, cuando nuestra especie aún vivía en íntima consonancia con la naturaleza, ningún terror sobrecogía a los hombres, precisamente porque en aquella felicidad, en aquella armonía de todos los seres no existía nada adverso, nada enemigo que pudiera atraer sobre nosotros algo de su mismo género. Hablo de extrañas voces fantasmales, pues, ¿cómo se explica entonces que los sonidos de la naturaleza, aun cuando podemos precisar con certeza su origen, nos parezcan lúgubres y quejumbrosos lamentos que embargan nuestro pecho de un profundo espanto? El más extraordinario de estos sonidos es la música del viento, también denominada voz del diablo, que se da en Ceilán y demás islas cercanas, de las que nos habla Schubert en sus consideraciones sobre el aspecto nocturno de las ciencias de la naturaleza, 85. Esa voz, fenómeno natural, puede escucharse en noches serenas y apacibles, asemejándose a un quejido o un profundo lamento humano. A veces parece cernirse muy lejos, y otras hallarse mucho más cerca. Produce tal efecto en quienes la escuchan que incluso los más fríos y razonables observadores no pueden sustraerse al espanto. Así es, dijo Moritz interrumpiendo a su amigo, así es, en efecto. Jamás estuve yo en Ceilán ni en las islas vecinas y, sin embargo, he escuchado esa voz espantosa de la naturaleza, y no fui yo el único, pues todos los que pudieron percibirla sintieron ese terrorífico efecto al que se ha referido Dagobert. Entonces, me alegraría muchísimo, repuso Dagobert, y, sobre todo, serviría para convencer a la señora coronela, que nos relataras ese suceso. Ya saben, comenzó Moritz, que luché en España contra los franceses, bajo el mando de Wellington, 86. Una noche, justo antes de la batalla de Vitoria, estaba yo vivaqueando a campo abierto con una división de caballería inglesa y española. Me sentía mortalmente cansado a causa de la marcha que habíamos hecho aquel día y el sueño me había vencido enseguida. De súbito, me despertó un lamento estremecedor. Me incorporé, pensando que lo que había percibido no era más que el espasmo agónico de algún herido que se había acostado cerca de mí, pero no oí nada más que los ronquidos de los camaradas que me rodeaban. Los primeros resplandores rosáceos de la aurora apuntaban ya entre las densas tinieblas. Me levanté y anduve un trecho entre los durmientes para ver si encontraba al herido o moribundo. Era una noche tranquila, suave. Muy levemente comenzaba a soplar la brisa matinal, que agitaba el follaje de los árboles. Entonces,
Por segunda vez, un prolongado lamento penetrante hendió la noche y resonó, hueco y siniestro, a lo lejos. Era como si los espíritus de los caídos en los campos de batalla se alzaran en vuelo y gritaran su dolor por los espacios infinitos de la bóveda celeste. Me estremecí y sentí como me embargaba un indecible y profundo terror. Los gritos de dolor que tantas veces había oído de gargantas humanas no eran nada en comparación con aquel aullido desgarrador. Los camaradas comenzaban a despabilarse el sueño. Por tercera vez colmó el aire aquel lamento, pero mucho más intenso y terrible que la vez anterior. Nos quedamos rígidos, sobrecogidos de espanto. También los caballos se pusieron nerviosos y empezaron a agitarse y encabritarse. Varios españoles se hincaron de rodillas y se pusieron a rezar en voz alta. Un oficial inglés aseguró que él ya había observado a menudo ese fenómeno, que era de origen atmosférico, en otras regiones del sur, y que muy probablemente anunciaba que cambiaría el tiempo. Los españoles, muy inclinados a creer en cosas maravillosas, pensaban que se trataba de voces de ultratumba que presagiaban el advenimiento de un acontecimiento terrible. Al día siguiente, cuando la batalla se desencadenó con todos sus horrores, encontraron confirmada su creencia. ¿Acaso nosotros necesitamos trasladarnos a Ceilán o a España, dijo Dagobert, para percibir esos fantásticos sonidos quejumbrosos de la naturaleza? ¿Es que el tétrico bramido de la tormenta, el bombardeo del granizo, el ulular y el gemir de las ráfagas de viento no nos provocan tanto pavor como aquellos aullidos? Prestemos un poco de atención a esta música extraordinaria que un coro de 100 voces espectrales entona en la chimenea, o escuchemos por lo menos durante unos instantes la cancioncilla fantasmal que, precisamente ahora, comienza a cantar la tetera. ¡Magnífico!, exclamó la coronela. ¡Extraordinario! Nuestro Dagobert ve fantasmas que se nos manifiestan con sus tétricas voces incluso en la tetera. Nuestro amigo, querida madre, tomó la palabra Angélique, no carece de razón. Los extraños silbidos, susurros y gemidos de la chimenea pueden hacerme temblar de verdad, pero la cancioncilla quejumbrosa que canta la tetera me resulta tan siniestra que voy a apagar ahora mismo la llama para que cese. Angélique se levantó y al hacerlo se le cayó el pañuelo. Moritz, inclinándose enseguida, se lo devolvió. Ella observó al capitán unos instantes con la dulcísima mirada de sus ojos celestiales y él tomó su mano, se la llevó a los labios y la besó con pasión. En el mismo instante Marguerite se estremeció con violencia, como sacudida por una descarga eléctrica, y dejó caer al suelo el vaso de ponche que acababa de servir para ofrecérselo a Dagobert. El recipiente se rompió en 1000 pedazos. Sollozando, se arrojó a los pies de la coronela, se acusó de ser una boba y una torpe y le pidió que le diera permiso para irse a su cuarto. Le dijo que todo aquello de lo que habían estado hablando, a pesar de que, desde luego, no creía haberlo comprendido bastante bien, había suscitado en ella un íntimo terror y la había puesto muy nerviosa. La angustia que sentía aquí, junto a la chimenea, era indescriptible. Se sentía enferma y deseaba acostarse en su cama. Besó las manos de la coronela y las humedeció con sus abundantes lágrimas. Dagobert se dio cuenta de lo penoso de la escena y comprendió la necesidad de darle un giro a la situación. También él se arrojó de repente a los pies de la coronela suplicándole, con la voz más quejumbrosa que supo simular, piedad para aquella criminal que había osado verter el mejor ponche que jamás hubiera desatado tanto la lengua de un jurista ni reconfortado su aterido corazón. En cuanto a la mancha en el piso, tan lustroso y encerado, le prometía que a la mañana siguiente se calzaría en los pies sendos cepillos de encerar y durante 1 hora entera, bailaría por todo el salón las más divinas volteretas que jamás hubieran surgido de la cabeza de ningún maestro áulico de danza. La coronela, que al principio había mirado a Marguerite con dureza, se dulcificó con el comportamiento tan oportuno de Dagobert. Riendo, tendió a ambos las manos. «Levantaos y secad vuestras lágrimas», dijo. «Habéis obtenido la gracia de este severísimo juez. Tú, Marguerite,
tienes que agradecer a tu hábil abogado y a su heroico ofrecimiento con respecto a la mancha de ponche que tu enorme crimen no termine de otra manera. Pero no puedo dejarte sin ningún castigo. Por eso, te ordeno que permanezcas en el salón quietecita y sin hacer remilgos y que sigas sirviendo a nuestros huéspedes el ponche con más diligencia que hasta ahora, pero, ante todo, que como muestra de tu agradecimiento, des un beso a tu Salvador. No sin recompensa queda la virtud. Exclamó Dagobert mientras con patética comicidad tomaba la mano de Marguerite. Crid pues, dulcísima, dijo a continuación, que aún quedan abogados heroicos capaces de sacrificarse sin temor por la inocencia y la justicia. Mas, cúmplase ahora la voluntad de nuestro severísimo juez. Apresurémonos a sufrir la pena para la que no cabe ninguna posible apelación. Y diciendo estas palabras, besó fugazmente los labios de la muchacha y con mucha solemnidad volvió a ocupar su sitio en la mesa. Marguerite, ruborizándose más y más a cada instante, se echó a reír abiertamente, aunque todavía tenía los ojos llenos de lágrimas inmaculadas. ¡Qué tonta!, exclamó en francés. Pero, ¿qué tonta soy? ¿Acaso no debo hacer todo lo que me manda la coronela? Estaré tranquila, serviré ponche y oiré hablar de fantasmas sin asustarme. ¡Bravo!, exclamó Dagobert. ¡Bravo, muchacha angelical! Mi heroísmo te ha entusiasmado, y a mí, la dulzura de tus labios encantadores. Mi fantasía se ha excitado de nuevo y ahora me siento capaz de evocar lo más tenebroso. Del Regno di Pianto, 87, para nuestra diversión. Yo creía, dijo la coronela, que íbamos a dejar de hablar de tanta cosa fatal y siniestra. Por favor, repuso Angélique, por favor, querida mamá, deje usted que hable nuestro amigo Dagobert. Confieso que soy como una niña y que nada deseo tanto como oír esas bonitas historias de fantasmas que producen escalofríos. ¡Oh! ¡Cuánto me alegra!, exclamó Dagobert. ¡Cuánto me alegra! Nada hay más encantador que una jovencita bien asustada. Por nada del mundo me casaría con una mujer incapaz de asustarse como es debido de los fantasmas. Pero tú afirmaste antes, dijo Moritz, querido amigo Dagobert, que uno debía precaverse mucho de ese miedo o pavor imaginario que produce escalofríos, de ese primer síntoma de ataque de espanto que produce la inmediatez de lo espectral. ¿No nos debes aún una explicación? Aquí está, contestó Dagobert. Son las consecuencias tras aquella primera impresión lo más peligroso, nunca la primera impresión misma, que puede resultar incluso placentera, y que es producida por la repentina sensación de terror. A ella sigue muy pronto un miedo cerval, un terror que eriza los cabellos. Así es que esa primera sensación placentera no parece ser más que el anzuelo con el que nos atrapa el siniestro mundo de los espíritus. En primer lugar, hablamos de esas voces naturales cuya procedencia somos capaces de explicar y del siniestro efecto que ejercen sobre nuestros sentidos. Mas, a veces, percibimos sonidos, voces singulares y extrañas cuyo origen nos resulta inexplicable y que despiertan en nosotros un profundo terror. Entonces, ningún pensamiento tranquilizador, por ejemplo, que tales voces provienen de algún animal oculto, una corriente de aire o cualquier cosa que pudiera producir aquellos sones de manera completamente natural, posee la virtud de ayudarnos. Todos hemos tenido ocasión de comprobar cómo durante la noche el ruido más insignificante, si suena en pausas medidas, ahuyenta el sueño y cómo aumenta nuestra angustia hasta límites insoportables que pueden llegar a alterarnos el juicio. Hace algún tiempo, estando yo de viaje, me detuve en una posada cuyo dueño me preparó un aposento muy espacioso y agradable. En medio de la noche, me desperté de repente. La luna lanzaba sus rayos argénteos a través de los desnudos cristales de la ventana, de tal modo que yo podía reconocer todos los muebles, e incluso el objeto más insignificante de la habitación. Oí un sonido semejante al que produce una gota de agua al caer en un recipiente metálico. Escuché.
volvía a oírse a intervalos pausados. Mi perro, que se había echado bajo la cama, se levantó y comenzó a agitarse y a gañir olisqueando toda la estancia. Enseguida comenzó a arañar las paredes y el suelo. Sentí como torrentes de hielo se deslizaban a través de mi cuerpo y como de mi frente caían heladas gotas de sudor. Bien, pues haciendo un esfuerzo por sobreponerme, primero lancé un grito y luego salté del lecho y di unos pasos hasta llegar al centro de la habitación. Entonces la gota de agua cayó justo delante de mí, sí, justo como si atravesara mi cuerpo, en el metal, que resonó con estridencia. Sobrecogido por el más profundo de los espantos, volví tambaleándome al lecho y, casi sin sentido, me escondí bajo la colcha. Parecía como si el sonido, que seguía repitiéndose una y otra vez en su monótona caída, fuera desvaneciéndose cada vez más tenue en el aire. Me sumergí en un profundo sueño del que ya no desperté hasta por la mañana. El perro se había acurrucado junto a mí y, apenas me incorporé, saltó de la cama ladrando alegremente como si también en él hubiera desaparecido solo entonces el miedo. Pensé que tal vez yo fuera el único para quien aún permanecía oculta la causa completamente natural de aquel extraño sonido, por lo que me apresuré a ir a contarle al posadero lo siniestro de mi aventura, que me había hecho temblar de terror. Estaba completamente seguro de que él habría de aclararme lo sucedido, y también de que debería haberme advertido al respecto. El posadero empalideció y me pidió que, en nombre del cielo, no contara a nadie lo que había sucedido en aquella habitación, pues de lo contrario se exponía a perder su medio de vida. Varios viajeros, dijo, se habían quejado ya con anterioridad de aquel sonido que solía percibirse en las noches claras de luna. El posadero había revisado todo con mucho cuidado, sí, incluso había hecho reparar el entarimado en esa habitación y en el cuarto contiguo, así como buscado activamente en el vecindario sin que hubiera podido hallar la menor huella de la causa de aquel espantoso fenómeno. Hacía ya casi un año que no se había vuelto a oír nada y por eso se creyó libre del maldito fantasma. Sin embargo, veía ahora con grandísimo espanto que aquel siniestro ser comenzaba otra vez a hacer de las suyas. Bajo ninguna circunstancia volvería a alojar a ningún huésped en aquella odiosa habitación. Ah, dijo Angélica estremeciéndose como si tuviera fiebre. Eso es horroroso, de verdad, horroroso. No, yo moriría si me sucediera algo así. A menudo también a mí me ha ocurrido que, despertándome de súbito de mi sueño, sentía una íntima angustia indecible, como si hubiera vivido algo espantoso. Y, sin embargo, no tenía la menor idea, ni siquiera guardaba un vago recuerdo de alguna pesadilla, más bien me figuraba que despertaba de un estado plenamente consciente, parecido a la muerte. Conozco muy bien ese fenómeno, añadió Dagobert. Tal vez nos remita directamente al poder de influencias psíquicas ajenas a las que nos tenemos que entregar de forma involuntaria. Así como los sonámbulos no pueden recordar en absoluto su estado de sonambulismo ni lo que entonces les sucedió, también ese miedo espantoso cuya causa desconocemos puede ser el eco de algún poderoso encantamiento que nos embeleza y enajena. Aún recuerdo con gran viveza, dijo Angélica, como hará ya unos 4 años, la noche de mi 14º aniversario, me desperté en un estado de ánimo tan espantoso que, algunos días después, al recordarlo, todavía me paralizaba. En vano traté de recordar el sueño que tanto me había aterrorizado. Soy absolutamente consciente de que, incluso dentro del propio ensueño, yo relataba aquella pesadilla a unos y a otros y, sobre todo, a la buena de mi madre, a quien se lo contaba muy a menudo. Tan solo al despertarme me percaté de que narraba un sueño del que no podía acordarme. Este extraordinario fenómeno psíquico, repuso Dagobert, se halla directamente relacionado con el principio magnético. Cada vez me disgusta más esta conversación, exclamó la coronela. Nos perdemos en cosas cuyo solo pensamiento me resulta insoportable. Le ordeno, Moritz, que cuente usted inmediatamente algo divertido y gracioso,
para terminar de una vez con esas siniestras historias de fantasmas. Con mucho gusto, repuso Moritz, de buena gana obedeceré vuestra orden si antes se me permite recordar aquí solo otro acontecimiento espantoso que desde hace un rato tengo en la punta de la lengua. Tanto me obsesiona en estos instantes que todo esfuerzo que hiciera por hablar de alguna otra cosa más agradable sería completamente inútil. Bien, respondió la coronela, siendo así, desahóguese y descargue todo ese espanto que lleva usted dentro. Mi marido debe de estar al llegar y, entonces, seguro que con muchísimo gusto compartiré junto a vosotros las emociones de alguna batalla, o con gran entusiasmo os oiré hablar de hermosos caballos aunque solo sea para librarme de la tensión que me ha producido todo este asunto de los fantasmas, cosa que no he de negar. Durante la última campaña, comenzó Moritz, conocí a un teniente coronel ruso, Livonio, 88, de nacimiento, que apenas tendría 30 años. Como dio la casualidad de que durante una larga temporada tuvimos que luchar codo con codo contra el enemigo, muy pronto llegó a unirnos una estrecha amistad. Bogislav, pues así era como se llamaba el teniente coronel, poseía todas las cualidades necesarias para granjearse, en cualquier parte donde estuviera, el mayor de los respetos y la estima de cuantos le rodeaban. Era alto y de noble figura, ingenioso, de masculino y bello semblante, poseía una cultura y una educación poco habituales. Era la bondad y la probidad mismas y, además, valiente como un león. Podía, sobre todo ante una botella, mostrarse muy alegre, pero a veces le acometía de súbito el pensamiento de algo espantoso que tuvo que haberle sucedido y que había dejado marcadas en su rostro las huellas de un profundo dolor. Entonces callaba, abandonaba toda sociedad y se dedicaba a vagar, solitario, de un lado para otro. En campaña solía cabalgar sin descanso de una avanzadilla a otra y solo tras hallarse completamente agotado se entregaba al sueño. A esto hay que añadir que, a veces y sin ninguna necesidad, se exponía a los mayores peligros, como si buscara la muerte en el combate, la cual parecía huir de él, puesto que en medio de la más dura refriega ninguna bala le alcanzaba jamás, ninguna cuchillada le hería. Sin embargo, era evidente que alguna pérdida irreparable, o bien algún terrible suceso, había destrozado su vida. Estando en territorio francés, tomamos al asalto un castillo y nos aposentamos allí unos días para concederle a nuestras tropas algún descanso. Las habitaciones en las que Bogislav se alojaba se encontraban tan solo a unos cuantos pasos de las mías. Por la noche me despertaron unos golpes suaves en la puerta de mi cuarto. Escuché y oí que alguien susurraba mi nombre, reconocí entonces la voz de Bogislav, me levanté y abrí. Allí estaba, vestido con el camisón de dormir, el candelabro con las velas flameantes en la mano, pálido como la muerte, incapaz de pronunciar palabra. En nombre del cielo, ¿qué ha sucedido? ¿Qué te ocurre, mi querido Bogislav? Exclamé mientras conducía al casi desfallecido joven hasta un sillón. Le serví 1, 2 y hasta 3 vasos del fuerte vino que precisamente tenía yo sobre la mesa. Retuve firmemente su mano entre las mías, profiriendo todas las palabras de consuelo que fui capaz de articular sin conocer siquiera la razón de su espantoso estado. Bogislav fue reanimándose poco a poco, lanzó un profundo suspiro y, con voz queda y grave, comenzó a decir, no. Me volveré loco si no me lleva pronto la muerte, en cuyos brazos me arrojaré con placer. A ti, mi querido Moritz, te confiaré mi terrible secreto. Ya te he contado que hace unos años estuve en Nápoles. Allí vi a una joven, hija de una de las familias más consideradas, de la que me enamoré perdidamente. Aquel ángel me correspondió por entero y, con la aprobación de sus padres, acordamos un compromiso del que yo me prometía obtener toda la felicidad del cielo. Cuando ya habíamos fijado la fecha de nuestra boda apareció un conde siciliano que, entremetiéndose en nuestra relación, pretendía hacer valer sus derechos sobre mi novia. Traté de razonar con él y se burló de mí.
Nos peleamos y le hundí la espada en el cuerpo. Corrí a ver a mi novia. La encontré bañada en lágrimas, me acusó de ser el infame asesino de su amado y me apartó de su lado con las mayores muestras de repugnancia. Cuando quise tocar su mano gritó como una endemoniada y cayó al suelo desvanecida, como herida por el aguijón venenoso de un escorpión. ¿Quién podría describir mi espanto? A los padres de la muchacha les resultaba inexplicable aquel cambio repentino de los sentimientos de su hija, la cual jamás había hecho caso alguno a las pretensiones del conde. El padre me escondió en su palacio y, con gran habilidad y enorme cuidado, procuró que abandonara Nápoles sin que nadie me descubriera. Huí fustigado por todas las furias y no paré hasta llegar a San Petersburgo. No es la infidelidad de mi amada, no. Un terrible secreto es lo que amarga mi vida. Desde aquellos desdichados días de Nápoles me persigue todo el horror, el espanto del infierno. A menudo durante el día, pero con más frecuencia durante la noche, percibo voces, gemidos y llantos de moribundo que a veces parecen provenir de muy lejos, y otras estar muy cerca de mí. Es la voz del conde muerto que me embarga y conmociona de espanto. A través del más estruendoso tronar de los cañones, de las más intensas descargas de fusilería de los soldados, percibo junto a mi oído ese horrible lamento, y entonces en mi pecho se despierta una furia incontenible, una loca desesperación. Precisamente esa noche, en aquel momento, tanto Bogislav como yo nos sentimos sobrecogidos súbitamente por el espanto, pues con toda claridad pudimos percibir un gemido largo y desgarrador que parecía provenir del fondo del pasillo. Luego fue como si alguien estuviera subiendo desde el piso de abajo hacia nosotros, suspirando y gimiendo, arrastrando sus pies con pasos lentos e inseguros. Entonces Bogislav se levantó del sillón de un salto y, preso de rabia, con los ojos incendiados, gritó con todas sus fuerzas: «Aparece de una vez, infame, si es que te atreves. Puedo contigo y con todo el ejército de espíritus infernales que te secunda». Entonces oímos un golpe fortísimo. En aquel preciso instante, se abrió la puerta del salón con un estrépito terrible. Apareció un hombre vestido de negro de pies a cabeza, de pálido semblante y mirada fija, penetrante y severa. Se acercó a la coronela haciendo gala de los más exquisitos y nobles modales del mundo elegante y le pidió que tuviera la bondad de disculparlo porque, habiendo sido invitado para una hora más temprana, llegaba con tanto retraso, pero una visita que no había podido eludir le había retenido con gran disgusto suyo. La coronela, incapaz de recobrarse del susto, alcanzó a balbucear algunas palabras casi ininteligibles, las cuales, más o menos, querían decirle al extraño que si lo deseaba podía sentarse junto a los demás invitados. Acercó una silla junto a la coronela, se sentó frente a Angélique y recorrió al grupo con su mirada. Como paralizados, ninguno de los presentes se atrevió a articular palabra. Entonces, el extraño comenzó a decir que debía disculparse doblemente, primero, por haber llegado a una hora tan avanzada, y segundo, por el estrépito que había producido al entrar, pero esto último no había sido culpa suya, pues no fue él, sino el sirviente, quien al entrar en la sala empujó la puerta con tal violencia. La coronela, haciendo un esfuerzo por luchar contra la siniestra sensación que sentía, preguntó, al fin, quién era la persona a la que había tenido el gusto de recibir. El extraño pareció no haber oído la pregunta, pues estaba pendiente de Marguerite, que se había transformado por completo y que hablaba a voces, bailaba ante él y, sin dejar de parlotear en francés, le estaba contando que precisamente en aquellos momentos se estaban entreteniendo con bellas historias de fantasmas, y que justo en el instante en que él entró, por voluntad del capitán, estaba a punto de aparecer en aquella habitación un espíritu malévolo. La coronela sintió que sería improcedente preguntar al extraño, el cual, sin duda alguna se consideraba invitado, por su nombre y condición social, un poco amedrentada por eso, no repitió la pregunta ni tampoco reprobó a Marguerite una conducta que casi rayaba ya en lo desaprobable.
El extraño terminó con el parloteo de Marguerite al comenzar a hablar, primero con la coronela y luego con los demás, sobre un asunto intrascendente que tenía que ver con aquella región. La coronela le respondió. Dagobert intentó mezclarse en la conversación, que, al final, se fragmentó en diálogos particulares que fueron desarrollándose sin demasiada espontaneidad. Entretanto, Marguerite tarareaba algunos estribillos de cancioncillas francesas y se movía como si estuviera ensayando los nuevos pasos de una gavota. Los demás, sin embargo, no osaban moverse lo más mínimo. Cada uno de los presentes sentía una gran opresión en el pecho. A todos les agobiaba la presencia del extraño con el peso de esa calma aparente que precede a las tempestades. A todos se les congelaba la palabra en los labios al contemplar el semblante pálido como la muerte de aquel huésped inquietador y siniestro. Sin embargo, ni el tono de voz ni los modales de éste tenían algo de extraño o de desacostumbrado, antes bien, su conducta poseía la soltura característica de un culto y experimentado hombre de mundo. El acusado acento extranjero con el que pronunciaba el francés y el alemán indicaba con claridad que el extraño no podía ser oriundo de Francia ni de Alemania. La coronela respiró tranquila cuando al fin se oyó ruido de jinetes ante la casa, y luego la voz del coronel. Poco después entró este en el salón. En cuanto vio al extraño, se dirigió a él enseguida y exclamó: «Bienvenido a mi casa, querido conde. Sea usted bienvenido de todo corazón». Y luego, volviéndose hacia la coronela, el conde un queridísimo amigo que conocí en el norte profundo y con quien he vuelto a encontrarme en el sur. La coronela, que solo ahora había perdido todo el miedo, le aseguró al conde con una amigable sonrisa que toda la culpa de la confusión que había reinado era únicamente de su marido por no haberla prevenido con antelación de su visita, y que la disculpara si acaso había notado cierta frialdad y extrañeza en la manera de recibirlo, que no había sido, en modo alguno, tan amable como suele serlo para con los amigos. A continuación, la coronela contó al conde cómo durante toda la velada no habían estado hablando más que de historias de fantasmas y de fenómenos siniestros, como Moritz estaba contando el relato de un suceso que le había ocurrido a él y a uno de sus amigos, y cómo, precisamente en el instante en que decía, entonces oímos un golpe fortísimo. Se había abierto con estruendo la puerta del salón y había entrado el conde. «Extraordinario», exclamó el coronel riéndose a carcajadas. «Extraordinario. Le han tomado, querido conde, por un fantasma. De hecho, me parece como si mi Angélique llevase todavía impresas en su rostro las huellas del susto y el señor capitán no se hubiera repuesto aún del espanto de su relato, y también como si incluso Dagobert hubiera perdido todo su entusiasmo. Dígame, querido conde, ¿acaso no es enojoso tomarle a usted por un aparecido, por un fantasma impertinente? ¿Tendrá quizá algo de fantasmal mi persona?», repuso el conde con un extraño brillo en la mirada. «Se habla ahora mucho de seres que son capaces de ejercer un mágico efecto psíquico sobre otros, por lo que producen en los demás un efecto siniestro. Tal vez tenga yo la capacidad de ejercer ese tipo de magia. Bromea, querido conde», tomó la palabra la coronela, «pero bien cierto es que hoy en día se está constantemente al acecho de los más extraordinarios misterios». «En efecto», repuso el conde, «todo el mundo padece esa pasión por los cuentos de las niñeras y por las más extravagantes alucinaciones. Haríamos muy bien cuidándonos de tan singular epidemia». Pero he interrumpido al señor capitán en el punto más interesante de su relato y, como no deseo que ninguno de sus oyentes se quede sin conocer el final, el desenlace, he de rogarle que prosiga con su historia. Al capitán no solo le parecía aquel conde extranjero un personaje siniestro, sino que también le resultaba profundamente antipático. Adivinaba en sus palabras, sobre todo cuando iban acompañadas de esa sonrisa fatal, mucho cinismo. Por eso,
Con mirada de fuego y tono cortante, el joven repuso que, como temía destruir con su cuento de niñera el alborozado ambiente que había causado la llegada del conde en aquel círculo, antes tan consternado y apagado, prefería guardar silencio. El conde pareció no darle ninguna importancia a las palabras del capitán. Jugando con su tabaquera de oro, se volvió hacia el coronel y le preguntó si aquella dama tan pispireta no sería, por casualidad, francesa. Se refería a Marguerite, que seguía danzando de acá para allá por todo el salón. El coronel se acercó a la joven y, en voz baja, le preguntó si es que se había vuelto loca. Marguerite, asustada, se deslizó hacia la mesa de té y se sentó, permaneciendo muy quieta y callada. El conde tomó la palabra de nuevo y, de una manera atractiva e interesante, habló de esto, de aquello, aludiendo a una serie de cosas muy variadas sucedidas recientemente. Dagobert apenas si se dignó a pronunciar palabra. Moritz enrojecía por momentos mientras sus ojos ardían, como si tan solo estuviera aguardando una señal para lanzarse al ataque. Angélique parecía hallarse profundamente ensimismada en la labor femenina que había comenzado, ni siquiera se atrevía a alzar los ojos. La reunión se dispersó en un clima de descontento. «Eres un hombre afortunado», exclamó Dagobert, ya a solas con Moritz. «No debes dudar ni un solo instante más de que Angélique te ama. Hoy he podido descubrir en su mirada que está completamente enamorada de ti. Pero el diablo no ceja jamás en sus diabluras y se las apaña para sembrar su semilla envenenada entre la hermosa mies incipiente. Marguerite se consume inflamada de una loca pasión. Te ama con ese dolor desesperado capaz de desgarrar cualquier espíritu ardiente. Su absurdo comportamiento de hoy no ha sido más que la incontenible explosión de unos celos horribles. Cuando Angélique dejó caer el pañuelo y tú se lo recogiste, cuando besaste su mano, cayeron todas las furias del infierno sobre la pobre Marguerite. Y de eso, solo tú eres culpable, pues antes te comportabas con suma galantería con la bella francesa. Yo sé que solo pensabas en Angélique, y que todos los cumplidos que derrochabas con Marguerite no estaban sino dirigidos a la otra, pero esas miradas mal dirigidas dieron en el blanco y provocaron el incendio. De todas formas el mal ya está hecho, y de verdad que no me imagino cómo acabará este asunto sin que provoque gran escándalo y consternación. Déjate, repuso el capitán, déjate de Marguerite. Ah. Angélique me ama de verdad. Y yo que dudaba. Ahora soy dichoso y feliz, y poco me importan ya todas las Marguerites del mundo y sus locuras. Sin embargo, otro temor embarga ahora mi ánimo. Ese conde extranjero, inquietador y siniestro, que apareció con tan oscuro y lúgubre misterio turbándonos a todos, ¿no irá a interponerse, como un enemigo, entre nosotros? Tengo la sensación de que, del fondo más profundo de mi ser, quisiera despertarse un recuerdo, casi diría que se trata de un sueño en el que se me aparece ese conde rodeado de las más espantosas circunstancias. Creo que allí donde se halle será capaz de convocar, haciéndola refulgir en esa insondable profundidad de la noche, alguna devastadora y terrible desgracia. ¿No has notado con cuánta frecuencia detenía su mirada en Angélique, y cómo entonces sus pálidas mejillas se teñían de un levísimo rubor que volvía a desaparecer enseguida? No le ha hecho ninguna gracia nuestro amor, por eso sonaron tan burlonas las palabras que me dirigió. Pero me enfrentaré a él hasta la muerte. Dagobert calificó al conde de individuo fantasmal al que había que mirar con coraje, pero opinó que también podía ser que tras él hubiera menos de lo que se temía y que quizá hubiera que adscribir esos siniestros sentimientos que el conde había despertado a la extraordinaria tensión en la que todos se hallaban cuando entró. Tratemos, pues, concluyó Dagobert, de enfrentarnos con toda la fortaleza de que seamos capaces, con la más absoluta confianza en la vida, a todo tipo de contrariedades que nos puedan sobrevenir. No existe ningún oscuro poder capaz de doblegar la cabeza que se alza decidida y plena de valor. Transcurrió algún tiempo.
El conde, a fuerza de visitar cada vez con más asiduidad la casa del coronel, había llegado a hacerse casi imprescindible. Todos coincidían en reconocer que el reproche de hombre siniestro del que había sido objeto al principio debía recaer más bien sobre ellos mismos. ¿Acaso, decía la coronela, acaso no habría podido el conde con toda justicia calificarnos también a nosotros, con nuestros pálidos semblantes y nuestro extraño comportamiento, de personas siniestras? El conde demostraba, en todas sus conversaciones, poseer un incalculable bagaje cultural y aun cuando hablaba con un marcado acento extranjero, era italiano de nacimiento, no por eso dejaba de mostrarse como un excelente y experimentado retórico. Sus relatos estaban imbuidos de un fuego irresistible, tanto que incluso Moritz y Dagobert, a pesar de lo poco que les gustaba a aquel hombre, eran capaces de olvidarse de ese aborrecimiento y, cuando en el pálido pero bien formado semblante del conde se dibujaba una sonrisa, no podían por menos de quedarse, lo mismo que Angélique y todos los demás, literalmente prendidos de sus labios. La amistad del coronel con el conde debía su origen a una circunstancia tal que mostraba a este último como a un hombre de la más extraordinaria nobleza. La casualidad los había conducido a ambos hasta el norte más profundo y allí el conde había ayudado al coronel de manera totalmente desinteresada en una circunstancia adversa, que, en lo que se refería a su dinero y sus bienes, a su buen nombre y a su honor, hubiera podido tener consecuencias desastrosas. El coronel, sintiendo profundamente en su interior todo el agradecimiento que le debía al conde, dependía de él con toda su alma. Ha llegado el momento, dijo el coronel a su mujer un día en que ambos se hallaban a solas, de que te comunique cuál es la verdadera razón de la permanencia aquí del conde. Ya sabes que en P***, donde estuve hace 4 años, ambos, el conde y yo, llegamos a ser muy buenos amigos y a depender cada vez más el uno del otro, tanto que, finalmente, incluso llegamos a vivir juntos, en habitaciones contiguas. Sucedió que una mañana, en la que vino a verme a mi habitación, advirtió sobre mi escritorio el pequeño retrato en miniatura de Angélique que yo había llevado conmigo. A medida que lo miraba con mayor atención, pareció turbarse de muy extraña manera. Incapaz de responder a mis preguntas, lo contemplaba fijamente, sin poder apartar la vista de él. Entonces, exclamó extasiado que jamás había visto una mujer más bella ni más encantadora, que jamás había podido sentir que era el amor hasta entonces, pues en aquellos momentos abrazaba su corazón. Hice algunas bromas sobre el maravilloso efecto del retrato, llamé al conde un nuevo Calaf, 89, y le felicité por su suerte, ya que, al menos, la buena de mi Angélique no era una Turandot. Finalmente, le hice ver sin disimulo alguno que a su edad, pues si bien no podía decirse que fuera un hombre entrado en años, también era evidente que no era un jovencito. No me parecía muy procedente esa manera romántica de enamorarse al instante de un retrato. Me aseguró con vehemencia, con esas expresiones típicas de la más apasionada locura tan características de los italianos, que amaba a Angélique hasta lo indecible, y que a no ser que yo deseara empujarlo al abismo sin fondo de la desesperación, debería permitirle solicitar el amor de mi hija, pedir su mano. Por eso vino el conde hasta aquí, a nuestra casa. Está seguro del afecto de la pequeña, así es que ayer mismo me pidió formalmente su mano. ¿Qué opinas tú de todo este asunto? La coronela no supo explicarse en realidad porque las últimas palabras de su marido la estremecieron de horror. ¡Cielo santo!, exclamó. ¿Entregar a nuestra Angélique a ese conde extraño? Extraño, repuso el coronel frunciendo el ceño, ya más extraño a quien debo el honor, la libertad y quizá hasta la misma vida. Admito que su edad, ya madura, no es la más adecuada a la de nuestra joven Palomilla, pero se trata de un hombre noble y, además, rico, muy rico. ¿Y esto, sin consultarle a Angélique?, inquirió la coronela.
sin consultar con Angélique, que quizá no sienta por él en absoluto esa inclinación que el conde supone, y que solo es un producto imaginario de su loca pasión. ¿Acaso? Gritó el coronel saltando de la silla y plantándose con ojos de fuego frente a su mujer. ¿Acaso te he dado alguna vez motivos para que pienses que yo podría ser un padre tan infame y tiránico que fuera capaz de hacer desgraciada de tan absurda manera a su querida niña? Más que nada, estoy hasta las narices de vuestros melindres románticos y vuestros sentimentalismos. Cuánta mojigatería y exceso de imaginación precede a la unión de una pareja. Angélique es toda oídos cuando habla el conde, lo mira con la más franca condescendencia, enrojece cuando él besa con ternura la mano que ella previamente ha dejado de buen grado reposar entre las suyas. Así es como una muchacha inocente demuestra una inclinación que hace verdaderamente feliz al hombre que la suscita. Para nada se necesita uno de esos amores novelescos que tantas veces solo sirven para trastornaros la cabeza. Yo creo, dijo la coronela, que el corazón de Angélique no está ya tan libre como quizá ella quiere aún creer. ¿Cómo?, exclamó el coronel encolerizado, y ya se disponía a dar rienda suelta a su furia cuando en aquel mismo instante se abrió la puerta de la habitación y apareció Angélique, luciendo en su rostro la más inocente y encantadora de las sonrisas. El coronel, olvidándose de repente de toda su cólera y todo su enojo, fue a su encuentro, la besó en la frente, tomó su mano entre las suyas, la condujo hasta el sofá y se sentó confiado junto a ella, muy cerca de la adorable y dulcísima niña. Entonces, el coronel le habló del conde, alabó su noble porte, su inteligencia, su sensibilidad, y a continuación le preguntó a su hija si aquel amigo le resultaba agradable. La joven respondió que al principio el conde le había parecido muy extraño y siniestro, pero que ahora había superado ya del todo estas impresiones y que podía verlo con agrado. Entonces, exclamó el coronel exultante de gozo, entonces, el cielo sea loado, puesto que así ha de ser para mi auxilio y mi consuelo. El conde San, y, ese nobilísimo señor, te ama, mi dulce niña, con toda la fuerza de su pasión desea obtener tu mano, y tú no se la negarás. Apenas pronunció el coronel estas palabras, Angélica, exhalando un profundo suspiro, cayó como desvanecida. La coronela la estrechó entre sus brazos mientras lanzaba una significativa mirada a su marido, quien, aturdido, miraba boquiabierto a la joven, que estaba lívida como un cadáver. Angélique, ya recuperada y con el rostro bañado en lágrimas, comenzó a gritar con voz desgarradora: «El conde, el horrible conde. No, no. Jamás». Con toda la ternura de la que fue capaz, el coronel le preguntó una y otra vez a su hija cuál era la causa de que el conde le pareciera tan horroroso. Angélique confesó entonces a su padre que, en el mismo instante en que él le anunciaba que el conde la amaba, recordó de repente con toda vivacidad aquel sueño espantoso que había tenido hacía ya 4 años, la noche de su 14º aniversario. Y del que se había despertado aterrorizada sin haber podido recordar ni siquiera en lo más mínimo ninguna imagen de su contenido. Me pareció, explicó Angélique, como si estuviera caminando por un hermosísimo jardín, lleno de arbustos de especies extrañas y de flores. De pronto me encontré frente a un árbol maravilloso de hojas muy oscuras y grandes y extrañas flores, olorosísimas, casi parecidas a las del saúco. Sus ramas se agitaban con tal belleza que parecía hacerme señas e invitarme a descansar bajo su sombra. Impulsada por un poder irresistible, me recosté sobre el césped, bajo el árbol. Entonces fue como si se oyesen extraños lamentos a través del aire que, igual que ráfagas de viento, estremecían el árbol, el cual parecía exhalar profundos suspiros. Sin que yo misma pudiera entenderlo, me embargó una pena indescriptible y una profunda sensación de piedad surgió en mi pecho. De pronto, un rayo candente atravesó mi corazón, partiéndolo en dos. El grito que quise lanzar no pudo surgir de mi pecho, contraído a causa del miedo, por eso no fue más que un sordo gemido.
El rayo que había hendido mi corazón no era otra cosa que la mirada de un par de ojos humanos que me observaban desde el oscuro follaje. En aquel mismo instante, los ojos estaban frente a mí, muy cerca, una mano blanquísima, como la nieve, se hizo visible y vi cómo trazaba círculos en torno a mí. Los círculos se hicieron cada vez más y más estrechos y acabaron envolviéndome con hilos de fuego, de modo que, al fin, aprisionada como estaba en una especie de telaraña muy densa, no pude ya moverme, ni agitarme siquiera. Además, era como si la espantosa mirada de aquellos horribles ojos hubiera penetrado hasta lo más recóndito de mi intimidad y se hubiera apoderado de todo mi ser. El solo pensamiento de hallarme en aquel estado de dependencia y fragilidad resultaba un tormento angustioso e insoportable. El árbol inclinó sus flores hacia mí y entonces, como surgida de su interior, oí la voz dulcísima de un joven que decía: «Angélique, yo te salvaré, yo te salvaré». Pero, Angélique interrumpió su relato. Anunciaron al capitán de R*** que deseaba ver al coronel por asuntos profesionales. Nada más oír pronunciar el nombre del capitán, Angélique, con los ojos inundados de lágrimas y el semblante demudado por un agudo dolor, con una voz que sólo podía surgir de un pecho herido de un amor intenso y apasionado, exclamó: «Moritz, Moritz». El capitán oyó estas palabras al entrar. Vio a Angélique bañada en llanto que extendía los brazos hacia él. Fuera de sí, se quitó el casquete de la cabeza, el cual cayó al suelo con estrépito metálico, se postró a los pies de Angélique, la recibió en sus brazos cuando la joven, en el colmo de la dicha y el dolor, se arrojó a ellos, y la estrechó dulcemente contra su pecho. El coronel contempló la escena mudo de asombro. «Me lo figuraba», musitó la coronela. «Ya intuía yo que se amaban, pero no sabía ni una palabra al respecto». «Capitán de R***», inquirió al fin, colérico, el coronel. «¿Qué es lo que tiene usted con mi hija?» Moritz, recobrando enseguida el aplomo, apoyó dulcemente a la semimuerta Angélique en el sofá, recogió el casquete del suelo y, con el rostro encendido y los ojos bajos, se situó frente al coronel y le aseguró, por su honor, que amaba a Angélique hasta lo indecible con toda la pasión de la que era capaz su corazón, pero que hasta aquel mismo instante nunca había brotado de sus labios una sola palabra que pudiera considerarse una confesión de sus sentimientos. Sencillamente, había dudado demasiado de que Angélique pudiera corresponderle. Así pues, solo en este momento, cuya circunstancia él no acertaba a comprender, se habían abierto para él las puertas del cielo, y ahora únicamente esperaba no ser rechazado por el más noble de los hombres que conocía, por el más tierno de los padres. Si se atrevía a pedirle que bendijera una unión que serviría para coronar un amor puro y ardiente. El coronel midió al capitán, a Angélique, con mirada sombría, y comenzó a pasearse en silencio por la habitación con los brazos cruzados como alguien que estuviera haciendo esfuerzos desesperados por hallar la solución de algún problema. Al fin, se detuvo frente a la coronela, que sostenía a Angélique en sus brazos mientras le hablaba para consolarla y preguntó a la joven: «¿Qué relación tiene ese tonto sueño tuyo con el conde?», dijo con voz cavernosa, intentando contener su cólera. Angélique se postró entonces a los pies de su padre, le besó las manos y, humedeciéndolas con sus lágrimas, exclamó con voz medio ahogada: «Ah, padre mío, mi queridísimo padre». Aquellos horribles ojos no eran otros que los del conde, y no era sino su mano espectral la que trazó en torno a mí aquellos círculos y me enredó con la telaraña de hilos de fuego. Pero la reconfortante voz juvenil que me llamó a través de las olorosas flores de aquel árbol maravilloso, era de Moritz, de mi Moritz. ¿Tu Moritz?, repuso el coronel mientras se volvía violentamente, tanto que casi estuvo a punto de hacer que Angélique cayera al suelo. Luego musitó en voz baja, para sus adentros: «Así pues, solo a imaginaciones infantiles, a un amor furtivo, habrá de sacrificarse la sabia decisión de un padre y la petición de un hombre de honor».
como antes, otra vez volvió a pasear en silencio de un lado para otro de la habitación. Finalmente, se dirigió a Moritz. Capitán de R***, usted sabe cuánto le estimo, nunca hubiera deseado otro yerno mejor que usted, pero he dado mi palabra al conde de San, y, a quien tanto le debo y con quien estoy tan obligado como solo un hombre puede estarlo con otro. Sin embargo, no crea usted que voy a representar el papel de padre intransigente y tiránico. Iré a ver al conde de inmediato y le pondré al corriente de todo. Vuestro amor significará para mí un sangriento desafío, quizá hasta me cueste la vida, pero, así sea. Me entrego sin remedio. Esperad aquí mi regreso. El capitán aseguró con vehemencia que prefería 100 veces la muerte antes que soportar que el coronel corriese el más mínimo peligro. Este salió sin responderle. Apenas el coronel hubo abandonado la habitación, los enamorados, en el colmo del embeleso, corrieron a abrazarse asegurándose fidelidad y amor eternos. Angélica aseguró que nada más comunicarle el coronel las intenciones del conde había sentido en lo más profundo de su alma con cuánta indecible intensidad amaba a Moritz y que moriría antes de consentir en ser la mujer de otro. Le parecía saber ya desde hacía mucho tiempo que también el capitán la amaba con la misma intensidad. Enseguida comenzaron ambos a rememorar todos los instantes en los que habían dejado traslucir su amor y, recordándolos, embelesados como dos chiquillos, se sintieron tan dichosos que se olvidaron de todos los contratiempos y de la cólera del coronel. La coronela, que hacía ya tiempo que se había dado cuenta de aquel amor incipiente y que aprobaba de todo corazón la inclinación de Angélica, profundamente enternecida, le prometió a su hija hacer todo cuanto le fuera posible para disuadir al coronel de un enlace que, sin que ni ella misma acertara a explicarse muy bien la razón, aborrecía. Habría transcurrido una hora cuando se abrió la puerta y, para asombro de todos, entró el conde de San, y el coronel le seguía con la mirada iluminada. El conde se acercó a Angélica y la contempló esbozando una sonrisa amarga y dolorosa. Angélica se estremeció y, a punto de desvanecerse, murmuró con voz apenas audible: «Ah, esos ojos. Empalidecéis», comenzó a decir el conde. «Empalidecéis, mi querida señorita, igual que antaño, cuando me presenté por primera vez en vuestro círculo. ¿Acaso soy aún para usted, de verdad, un tenebroso espectro? Pero, no. No se asuste usted, Angélica. No tema usted nada de un hombre inofensivo que la ha amado con todo el fuego y toda la pasión de un joven y que no supo que ya había entregado usted su corazón y que, además, fue lo suficientemente ingenuo como para haberse atrevido a pedir su mano. No, ni siquiera la palabra del Padre me concede el más mínimo derecho a obtener una dicha que solo usted tiene el poder de concederme. Es usted libre, mi querida señorita. Ni tan siquiera mi presencia le hará recordar esos tristes momentos que he provocado, pues pronto, quizá mañana mismo, regrese a mi patria. Moritz, mi Moritz», exclamó Angélica exultante de alegría mientras se arrojaba en los brazos de su amado. El conde sintió cómo se estremecían sus miembros, sus ojos ardieron con un fuego inusitado, sus labios temblaron y de ellos surgió un débil sonido inarticulado. Volviéndose hacia la coronela con una pregunta indiferente, le fue posible disimular finalmente su sentimiento de derrota y contrariedad. ¡Cuánta nobleza! ¡Qué gran sensibilidad! ¿Quién podrá compararse a este hombre tan extraordinario? Será siempre mi amigo del alma, exclamaba una y otra vez el coronel. Luego estrechó al capitán, a Angélica y a la coronela contra su pecho y aseguró riendo que no deseaba saber nada más sobre aquel abominable complot que en unos instantes se había fraguado contra él y que, al menos, esperaba que Angélica no volviera a sentirse mortificada en lo sucesivo por aquel par de ojos espectrales. Como se había hecho tarde y era ya mediodía, el coronel invitó al capitán y al conde a que se quedaran a comer.
Enviaron a buscar a Dagobert, quien apareció poco después muy alegre y dichoso. Cuando se disponían a sentarse a la mesa, advirtieron la ausencia de Marguerite. Al parecer, se había encerrado en su habitación aduciendo que se sentía enferma y, por lo tanto, incapaz de aparecer en sociedad. «Yo no sé», dijo la coronela, «qué es lo que le sucede a Marguerite desde hace algún tiempo. Cambia de humor constantemente, llora y ríe sin motivo, y sus imaginaciones la llevan a una continua actividad que la hacen insoportable». «Tu dicha», susurró Dagobert al oído del capitán, «tu dicha es la muerte de Marguerite». «Visionario», repuso el capitán también muy quedo. «No vengas ahora a entorpecer mi tranquilidad». Jamás había estado tan contento el coronel, ni tampoco su mujer, por lo general muy preocupada por su querida hija, ahora libre de todo cuidado. Añádase a esto que Dagobert rebosaba de júbilo y que el conde, olvidándose un tanto del dolor producido por la reciente herida, dejaba resplandecer las 1000 facetas vivísimas de su ingenio. Por eso, daba la impresión de que todos ellos se ceñían alrededor de la feliz pareja cual una alegre y bellísima guirnalda florida. Caía la tarde, el vino añejo perlaba las copas, todos brindaban y bebían jubilosos por la dicha y la salud de los enamorados. Entonces, la puerta de la antesala se abrió suavemente, dando paso a una Marguerite vacilante, en camisón, con el cabello desordenado, pálida y rígida como un cadáver. «Marguerite», exclamó el coronel. «¿Qué broma es esta?». Pero, sin hacerle el menor caso, la muchacha se dirigió lentamente hacia el capitán y, posando su mano helada sobre el pecho del joven, imprimió un leve beso en su frente. Después murmuró con voz grave y cavernosa, «que el beso de la moribunda traiga dicha al feliz novio». Y cayó al suelo desvanecida. «Menuda desgracia», murmuró Dagobert al conde. «Esa tonta está perdidamente enamorada del capitán». «Lo sé», afirmó el conde. «Y quizás su tontería le haya conducido hasta el extremo de ingerir veneno. Por el amor de Dios», exclamó Dagobert horrorizado, se levantó de un brinco y corrió hacia el sillón donde habían recostado a la joven. Angélique y la coronela se ocupaban de ella aplicándole sales y dándole friegas en la frente con agua espirituosa. Al acercarse Dagobert, Marguerite abrió los ojos. «Tranquila, mi querida niña, estás enferma, no es nada, ya se pasará», decía la coronela. «Sí. Pronto pasará todo. He tomado veneno», repuso entonces la joven con aquel tono de voz cavernoso y grave. La coronela y Angélique emitieron un chillido. «¡Mil demonios! Está loca. Hay que avisar a un médico. Rápido. Al mejor que pueda encontrarse, que lo traigan inmediatamente», exclamó el coronel encolerizado. Los criados, el mismo Dagobert se disponían a salir. «¡Alto!», gritó el conde, que hasta el momento había permanecido tranquilo saboreando con deleite su vino preferido, un ardiente vino de Siracusa, hasta haber vaciado su copa. «¡Alto! Si Marguerite se ha envenenado, entonces no necesita médico alguno, pues, en ese caso, soy yo el mejor que puede encontrarse. Déjenme que la examine». Se acercó a la muchacha, que se había desvanecido y a la que de vez en cuando sacudía un leve espasmo. Se inclinó sobre ella. Todos pudieron advertir que el conde sacaba un pequeño estuche del bolsillo, del cual extrajo algo que sostuvo entre sus dedos, y con ello comenzó a friccionar suavemente la nuca y el abdomen de Marguerite. «Ha tomado opio», dijo el conde, alejándose de ella y volviéndose hacia los presentes, «pero todavía es posible salvarla gracias a ciertos medios que tengo a mi disposición». Enseguida dispuso que se trasladase a la muchacha a su habitación, donde se quedó con ella a solas. Entretanto la doncella de la coronela había encontrado en el cuarto de la joven el frasquito que contenía las gotas de opio que le habían sido prescritas a la coronela hacía algún tiempo y que la desdichada Marguerite había vaciado por completo. «El conde», dijo Dagobert con cierta ironía,
el conde es, ciertamente, un hombre prodigioso. Ha adivinado todo. Solo con una mirada supo que Marguerite había ingerido veneno, y luego, enseguida, de qué clase de veneno se trataba. Transcurrida una media hora, entró el conde en el salón y aseguró que la vida de Marguerite ya no corría ningún peligro. Mirando furtivamente a Moritz, añadió que, además, esperaba haber erradicado por completo del interior de la joven la causa de todo su mal. Asimismo, aconsejó que la doncella de la coronela permaneciera velando el descanso de la enferma y anunció que él mismo pasaría la noche en la habitación contigua a la de Marguerite para que, en caso de que ocurriera algo insospechado, estar disponible para socorrerla. Con el fin de fortalecerse para estas nuevas ayudas médicas, solo deseó tomar algunos vasos más de aquel excelente vino. El conde se sentó a la mesa acompañado únicamente por los caballeros, ya que Angélique y la coronela, profundamente afectadas por lo sucedido, se habían retirado. El coronel estaba enojado a causa de aquella absurda broma de Marguerite, pues así calificaba la conducta de la joven. Moritz y Dagobert se sentían llenos de inquietud y de una siniestra incomodidad. Pero cuanto más abatidos parecían todos, más contento se veía al conde, de quien emanaba una alegría que nadie había percibido nunca antes en él y que, de hecho, daba la impresión de contener en sí misma algo espeluznante. Este conde, dijo Dagobert a su amigo cuando ya se iban a casa, sigue pareciéndome muy extraño y me produce una rara y siniestra sensación. Tengo la sospecha de que oculta algún misterioso secreto. ¡Ah!, exclamó Moritz. Siento como un nudo en el pecho. La terrible sospecha de que un grave peligro amenaza mi amor me embarga por completo. Esa misma noche, un correo proveniente de la corte despertó al coronel. A la mañana siguiente, algo pálido, se presentó ante su esposa y, con fingida tranquilidad, le dijo: «Otra vez debemos separarnos, querida mía. Después de un periodo de calma, la guerra comienza de nuevo. Anoche recibí la orden. En cuanto me sea posible, quizá hoy mismo, partiré con mi regimiento». La coronela se asustó muchísimo e inmediatamente prorrumpió en llanto. El coronel trató de consolarla diciéndole que estaba convencido de que la nueva campaña habría de ser tan gloriosa como la anterior y que el valor que inflamaba su pecho no le permitía pensar que pudiera sucederle alguna desgracia. Entretanto, añadió, hasta que derrotemos al enemigo y firmemos la paz, puedes trasladarte junto con Angélique a nuestras posesiones en el campo. Dispondréis de un acompañante que os hará olvidar toda la soledad y el aislamiento de vuestra estancia allí. El conde San, y irá con vosotras. ¿Cómo?, exclamó la coronela. Cielo santo. ¿Qué el conde ha de venir con nosotras? ¿El novio desdeñado? El italiano intrigante que también sabe guardarse para si su inquina para dejarla salir a raudales a la primera ocasión que tenga. Ese conde, que sin saber por qué, desde ayer me resulta más aborrecible que nunca. No, exclamó el coronel, sin dejarla seguir, que no hay manera de terminar de una vez con estas pamplinas imaginarias, con esos sueños estúpidos de mujeres. Son incapaces de reconocer la grandeza de alma de un hombre íntegro y magnánimo. El conde ha pasado la noche entera, tal y como dijo, en la habitación contigua a la de Marguerite. Él fue el primero a quien comuniqué la noticia de la próxima campaña. El regreso a su patria es ya casi imposible. Quedó consternado, así es que lo invité a trasladarse a nuestras posesiones. Tras haberse negado reiteradas veces, se decidió a aceptar y me dio su palabra de honor de que haría todo lo posible por protegeros, y de que realizaría todo lo que estuviera en su mano para haceros más corto el tiempo de la separación. Sabes todo lo que le debo al conde, y mis posesiones son ahora un refugio para él. ¿Acaso he de negárselo? La coronela no debía objetar nada más a esto. El coronel cumplió su palabra.
La noche siguiente se dio la señal para partir, y todo el dolor sin nombre y el desgarro de la separación cayó sobre los enamorados. Pocos días después, una vez que Marguerite se hubo restablecido, la coronela partió con ella y con su hija Angélique a su residencia en el campo. El conde las acompañaba con varios criados. En los primeros tiempos de su estancia, y haciendo gala de la más respetuosa delicadeza, el conde solo se dejaba ver si las damas se lo pedían expresamente, de lo contrario, permanecía en su habitación o se dedicaba a dar largos paseos solitarios. Al principio pareció que la campaña era favorable al enemigo, pero enseguida comenzaron a librarse gloriosas batallas. Siempre era el conde el primero en recibir las nuevas, el primero en tener noticias acerca de la suerte que corría el regimiento al mando del coronel. En las más sangrientas escaramuzas ni el coronel ni el capitán de caballería habían recibido balazo o cuchillada alguna. Las seguras cartas llegadas desde el cuartel general así lo confirmaban. Así pues, el conde aparecía siempre ante las damas como si se tratara de un enviado del cielo que venía a anunciarles la dicha y la victoria. A esto había que añadir que, con su conducta, daba muestras de sentir un cariño puro y sincero hacia Angélique, velando por su felicidad como el más tierno y dulce de los padres. Ambas, la coronela y su hija, tuvieron que admitir que el coronel había juzgado bien a su acreditado amigo y que el prejuicio que antes sintieran contra él fue tan solo el producto de la más ridícula de las imaginaciones. También Marguerite parecía haberse curado de su loca pasión y volvía a ser de nuevo la francesita parlanchina y vivaracha. Una carta del coronel a su mujer acompañada de otra del capitán a Angélique concluyeron por desvanecer los últimos reductos de preocupación que aún quedaban intactos. La capital del enemigo había sido tomada, y el alto el fuego acordado. Angélique no cabía en sí de gozo y de alegría y de nuevo era el conde quien relataba con extraordinaria vivacidad los heroicos hechos del valiente Moritz y quien hablaba de la dicha que aguardaba a la dulce novia. Al cabo, el conde tomó la mano de la joven y, oprimiéndola contra su pecho, le preguntó si todavía le aborrecía tanto como antaño. Ruborizándose de vergüenza, con los ojos llenos de lágrimas, Angélique le aseguró que ella, una pobre chiquilla, jamás había odiado a nadie, pero que quería tantísimo, que amaba con tal intensidad a su Moritz, que el hecho de otra petición de matrimonio la había asustado terriblemente. Entonces, el conde adoptó un aire muy grave y solemne. «Considérame, Angélique, como un amigo fiel y paternal», le dijo, y, seguidamente, le dio un beso en la frente. Ella, una niña inocente, lo soportó con gusto, como si lo hubiera recibido de su propio padre, quien también acostumbraba a besarla de esa manera. Casi era ya segura la posibilidad del pronto regreso del coronel a la patria cuando se recibió una carta de su puño y letra que contenía lo más espantoso. El capitán, acompañado de uno de sus palafreneros, había sido asaltado por campesinos armados cuando intentaba atravesar una aldea. El valiente criado, que había logrado salvarse, vio cómo su amo caía herido justo a su lado, quedando en poder de sus asaltantes. De este modo, la alegría que reinaba en la casa se trocó repentinamente en miedo, en un profundo dolor, en inconsolable llanto. En casa del coronel reinaba una enorme agitación. Los criados, muy acicalados y vestidos con ricas libreas, corrían de acá para allá, escalera arriba y escalera abajo. Raudos llegaban los coches al patio del castillo cargados de invitados a los que el general, que lucía en el pecho las nuevas condecoraciones obtenidas en la última campaña militar, recibía con solemnidad. Arriba, en una habitación apartada, se sentaba Angélique vestida de novia, en todo el esplendor de su exultante belleza juvenil. A su lado se hallaba la coronela. «Mi niña querida», le decía, «con la más absoluta libertad has elegido al conde San, y como esposo. Si antes tu padre había deseado esa unión, ahora, tras la muerte del desdichado Moritz, no ha vuelto a insistir en ella. Me da la impresión de que actualmente comparte conmigo el mismo sentimiento doloroso que a ti no he de ocultarte.
No puedo comprender cómo es posible que hayas olvidado tan pronto a tu Moritz. Se acerca la hora decisiva. Has concedido tu mano al conde. Consulta tu corazón, todavía estás a tiempo. Ojalá que el recuerdo de ese gran olvidado no se cierna sobre tu dicha como una negra sombra, turbándola, jamás. Exclamó Angélique mientras lágrimas como gotas de rocío perlaban sus ojos. Nunca olvidaré a mi Moritz. Ay, jamás volveré a amar a nadie como lo amé a él. El afecto que siento por el conde es muy distinto. No sé cómo ha podido ganarse mi sincera inclinación. No lo amo como a Moritz, no puedo amarlo así. Sin embargo, es como si no pudiera vivir ya sin él, como si solo pudiera pensar o sentir a través de él. Una voz misteriosa me dice sin cesar que debo convertirme en su mujer o que, de lo contrario, ya no habrá más vida para mí. Sigo a esa voz considerándola el lenguaje misterioso de la providencia. La doncella entró trayendo la noticia de que aún no habían encontrado a Marguerite, desaparecida desde por la mañana, pero que el jardinero enviaba a la coronela una pequeña misiva que había recibido de la francesa con la indicación de que debía entregársela solo al término de su tarea y tras haber llevado al castillo las últimas flores. El billete que abrió la coronela decía así: no volverá a verme. Un destino cruel me obliga a abandonar su casa. Le ruego encarecidamente a usted, que ha sido para mí la mejor de las madres, que por favor no haga que me sigan para obligarme a regresar por medio de la fuerza. El segundo intento de quitarme la vida tendría más éxito que el primero. Ojalá que Angélique pueda disfrutar por completo de una felicidad que a mí me desgarra el corazón. Sea usted eternamente dichosa. Olvide a la infeliz, Marguerite. ¿Qué es esto?, inquirió la coronela. ¿Acaso se ha propuesto esta loca destruir nuestra paz? ¿Es que siempre tiene ella que entremeterse y actuar así cuando te dispones a entregar la mano a tu querido esposo? Que se vaya esa tonta desagradecida, a la que he querido y cuidado como a mi propia hija. Que se vaya, que no volveré a ocuparme de ella. Angélique prorrumpió en llanto por la hermana perdida, pero la coronela le pidió que, por lo que más quisiera, no se ocupara de aquella loca en esos momentos tan importantes y decisivos. Los invitados se habían congregado en el salón para, seguidamente, pues ya había llegado la hora, dirigirse todos juntos a la pequeña capilla donde un sacerdote católico uniría en matrimonio a la pareja. El coronel les presentó a la novia, que asombró a todos los presentes a causa de su belleza, realzada, además, por la sencilla elegancia de su atuendo. Se esperaba de un momento a otro la llegada del conde. Empero, transcurrió un cuarto de hora y luego otro sin que hubiera aparecido. El coronel decidió subir a la habitación que ocupaba su futuro yerno. En el camino halló a un ayuda de cámara que le comunicó que el conde, tras haberse vestido por completo para la ceremonia, se sintió súbitamente indispuesto, y que había salido al parque a dar un paseo para tomar un poco de aire fresco. A él, sin embargo, le había prohibido que le siguiera. El coronel no supo explicarse el porqué de que el comportamiento de su amigo le causara una gran inquietud, ni tampoco que le asaltara el pensamiento de que al conde iba a sucederle algo espantoso. Mandó decir a los invitados que el novio bajaría enseguida, pero también ordenó que se llamara en secreto al famoso médico que se encontraba entre ellos. Acompañado de este y de la ayuda de cámara, el coronel se dirigió al parque en busca del conde. Doblando por la avenida principal, fueron a parar a un lugar rodeado de espesa maleza, que, según recordaba el coronel, era el sitio preferido del conde. Efectivamente, allí estaba, enteramente vestido de negro, con la brillante estrella de la orden prendida en el pecho, sentado sobre un banco de césped, con la espalda apoyada en un saúco plagado de flores, mirando fijamente a los recién llegados. Aquella visión los estremeció, máxime cuando la mirada hueca y los ojos brillantes del conde parecían carentes de vida. Conde San, pero, ¿qué ha sucedido?
exclamó el coronel. Sin embargo, no recibió respuesta alguna. El conde no hizo ni el más mínimo movimiento, ni siquiera respiró. El médico se apresuró a examinarlo, le desabrochó el chaleco, le desanudó la corbata, le quitó la levita y le friccionó la frente. Al cabo, se volvió hacia el coronel con estas sombrías palabras: cualquier ayuda humana es ya inútil, está muerto, un acceso nervioso le ha matado en este mismo instante. El ayuda de cámara comenzó a lamentarse en voz alta. El coronel, haciendo acopio de toda su serenidad varonil para superar el horror que le embargaba, pidió al criado que se apaciguara. Acabaremos con la vida de Angélique si no procedemos con cautela, dijo el coronel. Cargó con el cuerpo y, a través de caminos solitarios, lo llevó hasta un lejano pabellón cuya llave llevaba consigo en aquel momento y allí lo dejó al cuidado de la ayuda de cámara. Luego, regresó al castillo en compañía del médico. Tomando una decisión tras otra, al fin no supo si debía ocultar a la pobre Angélique el terrible suceso o si debía arriesgarse a contarle todo con la máxima serenidad. Cuando entró en el salón, halló a todos los presentes angustiados y desconcertados. En medio de una alegre conversación, Angélique había cerrado los ojos repentinamente y caído al suelo desvanecida. Yacía en una habitación contigua, en el sofá. Su rostro no denotaba palidez ni rigidez alguna, por el contrario, las rosas de sus mejillas parecían más floridas y frescas que nunca. Todo el semblante despedía una paz indescriptible, una inmensa felicidad, como si en él se hubiera producido una transfiguración celestial. Tras haberla auscultado largo rato con suma atención y cuidado, el médico aseguró que no existía el más mínimo peligro, que la señorita se hallaba, desde luego sin que se supiera el cómo ni el por qué, en un estado magnético. No se atrevía a despertarla bruscamente, de todos modos, no tardaría en reaccionar por sí misma. Entre tanto se extendió entre los huéspedes un secreto rumor. La lamentable muerte del conde debía de haberse hecho pública de algún modo. Poco a poco, graves y silenciosos, fueron alejándose los invitados. Podía oírse el rodar de sus carruajes al alejarse. La coronela, inclinada sobre Angélique, parecía como si respirara el aliento de su hija con ansiedad. La joven murmuraba muy débilmente palabras que nadie era capaz de comprender. El médico no permitió que se desvistiera a su paciente, ni siquiera dejó que le quitaran los guantes, pues cualquier movimiento, el más mínimo contacto podría perjudicarla. De pronto, la joven abrió los ojos, miró a lo alto y, dando un brinco, se incorporó exclamando: «¡Está aquí! ¡Está aquí!». Después se levantó del sofá y salió corriendo como una centella, atravesó la antesala y bajó las escaleras. Todos la siguieron. «Se ha vuelto loca», gritaba la coronela horrorizada. «¡Ay, Dios santo, se ha vuelto loca! No, no», la consoló el médico. «No se trata de locura, pero algo insólito está a punto de suceder». Y diciendo estas palabras corrió en pos de la joven. Pudo ver cómo Angélique salía por la puerta del castillo hasta llegar al ancho camino comarcal, y que, veloz como una saeta, seguía corriendo con los brazos extendidos hacia adelante. Su espléndido velo de encaje flotaba en el aire mientras el viento jugueteaba desenredando su cabello. Un jinete venía hacia ella a todo correr. En cuanto la alcanzó, descendió del caballo y la abrazó, estrechándola contra su pecho. Otros dos jinetes venían tras él, también se detuvieron y bajaron de sus monturas. El coronel, que, completamente desesperado, había seguido al médico, quedó pasmado y mudo de asombro frente al grupo. Se frotaba la frente, como intentando no perder la razón. No era otro que Moritz el que estrechaba fuertemente a Angélique en sus brazos. Junto a él se hallaban Dagebert y un hombre joven y apuesto que vestía un rico uniforme de general del ejército ruso. «No», exclamaba una y otra vez Angélique mientras se aferraba a su amado. «No. Nunca te he sido infiel, mi queridísimo Moritz. Lo sé, lo sé».
Dulce ángel mío. Ese hombre te tenía atrapada con sus artes satánicas. Le contestaba este. Y continuó diciéndole más cosas mientras conducía a Angelique hacia el castillo. Los demás le seguían en silencio. Solo cuando se hallaron ya en la puerta del edificio, respiró el coronel profundamente y, como si por fin hubiera vuelto en sí, exclamó mirándolos a todos. «¡Pero qué maravilla! ¡Vaya un milagro! Todo se aclarará», dijo Dagobert, y enseguida presentó el extranjero al coronel como el general ruso Bogislav de San-E, íntimo amigo del capitán. Ya en las habitaciones del castillo, sin hacer caso del susto y el asombro de la coronela, Moritz, con una mirada salvaje, preguntó dónde estaba el conde San-Y. «Con los muertos», repuso el coronel con gravedad. «Hará apenas una hora que sufrió un acceso nervioso». Angelique se estremeció. «Sí», dijo ésta, «lo sé, en el mismo instante en que murió me pareció como si en mi interior se hubiera quebrado un cristal en 1000 pedazos, caí en un estado extraño, creo que soñé otra vez aquel sueño espantoso, pues cuando volví en mí aquellos ojos habían perdido el poder de atraerme y la telaraña de fuego estaba rota, me sentí libre, me parecía flotar en una paz celestial, y veía a Moritz, a mí Moritz, él viene, salgo a su encuentro». Y diciendo esto se abrazaba a su amado, como si tuviera miedo de volver a perderlo. «Dios sea loado», exclamó la coronela alzando la vista al cielo. «Solo ahora me ha desaparecido esa opresión que sentía en el pecho y que casi estaba a punto de asfixiarme. Estoy libre de esa angustia indecible que me había acometido cuando supe que Angelique entregaría su mano al desdichado conde. Siempre me pareció que mi querida niña iba a entregarse a un poder oscuro y siniestro». El general de San-E pidió que le mostrasen el cadáver del conde. Le condujeron hasta el lugar en que se hallaba. Cuando retiraron la sábana con la que habían cubierto el cuerpo y el general pudo contemplar el semblante contraído y rígido del conde, sintió un estremecimiento y, apartándose, exclamó: «Es él, Dios mío, es él». Angelique se había dormido plácidamente en brazos de Moritz. Se la llevaron para que descansara. El médico manifestó que nada podía ser más beneficioso para la joven que aquel sueño reparador, pues devolvería otra vez la tranquilidad a su espíritu tras la durísima tensión a la que se había visto sometida. Además, era la mejor manera de sustraerse a la amenaza de contraer alguna otra enfermedad. En el castillo no quedaba ya ningún invitado. «Es el momento», dijo el coronel, «de aclarar este extraordinario misterio. Dinos, Moritz, ¿qué clase de ángel celestial te ha devuelto a la vida?» «Ya sabéis», comenzó Moritz, «de qué manera tan baja y traidora fui asaltado en la región de S cuando ya se había declarado el alto el fuego. Un disparo me alcanzó y, malherido, caí del caballo. Cuánto tiempo permanecí inconsciente, casi muerto, no lo sé. La primera sensación que tuve al despertar de mi oscura inconsciencia fue la de que viajaba. Era noche cerrada. A mi alrededor murmuraban varias voces. Hablaban francés. Así que, malherido y en manos del enemigo. Este pensamiento me asustó tanto que volví a perder el conocimiento. Luego siguió un estado del que los únicos recuerdos que tengo son unos agudísimos dolores de cabeza. Por fin, una mañana, recobré por completo mi lucidez. Me hallaba en una cama muy limpia, casi lujosa, adornada con cortinas de seda y enormes borlas y flecos. También la espaciosa habitación estaba cubierta de ricos tapices de seda y amueblada con pesadas mesas y sillas doradas, guarnecidas según el viejo estilo germánico. Un desconocido me miraba, inclinado sobre mi rostro. Acto seguido, tiró decididamente del cordón de una campanilla. Al cabo de unos minutos, se abrió la puerta de la habitación y entraron dos hombres, uno de los cuales, el de mayor edad, vestía un antiguo traje bordado y llevaba prendida al pecho la cruz de San Luis. El más joven se acercó a mí y, tras haberme tomado el pulso, le dijo al otro en francés: «Ha pasado el peligro. Está salvado».
El más viejo se me presentó como el caballero de T ****, en cuyo castillo me encontraba. Estando este caballero de viaje, así me contó, acertó a pasar por la aldea donde me atacaron aquellos traidores justo en el momento en que, hallándome yo inerte en el suelo, se disponían a saquear mis pertenencias. Pudo liberarme. Me subió en un coche e hizo que me transportaran hasta su castillo, el cual se hallaba bastante lejos de toda comunicación con las rutas militares. Una vez allí me puso en manos del hábil cirujano de la casa, quien supo aplicar con éxito una dificilísima cura a la terrible herida que yo había recibido en la cabeza. Concluyó diciéndome que amaba mi país, del que tantas cosas buenas había aprendido en aquellos tiempos terribles de la Revolución, y que por eso se alegraba mucho de poder serme de alguna utilidad. Todo lo que pudiera contribuir a mi descanso, a mi consuelo, lo ponía él a mi servicio, y bajo ninguna condición permitiría que abandonase el castillo antes de que hubiera pasado todo peligro tanto para mi salud como en lo que se refería al estado de inseguridad en las carreteras. Por lo demás, sentía muchísimo no poder enviar a mis amigos, por el momento, ninguna noticia sobre mi paradero. El caballero era viudo y sus hijos se hallaban ausentes, por lo que vivía en el castillo acompañado de su cirujano y rodeado de numerosa servidumbre. Solo lograría cansaros si os contara detalladamente cómo fui mejorando bajo los cuidados del habilidosísimo cirujano y cómo el caballero hizo todo cuanto estuvo en su mano a fin de hacer mi vida solitaria lo más agradable posible. Su conversación era muy amena y su mirada mucho más profunda de lo que suele encontrarse entre los de su nación. Hablaba de arte y de ciencia, aunque evitaba, en la medida en que le era posible, manifestarse sobre los últimos acontecimientos militares. Puedo aseguraros que mi único pensamiento era para Angélique. Me dolía el alma al imaginármela sumida en la desesperación y en el dolor que le habría producido la noticia de mi muerte. No cesaba de pedirle al caballero que hiciera el favor de intentar hacer llegar alguna misiva mía al cuartel general, mas él se negaba argumentando que no se fiaba de la seguridad de las comunicaciones, y mucho más entonces, cuando era ya seguro que comenzaban otra vez las operaciones. Pero me consolaba asegurándome que, en cuanto me hubiera restablecido por completo, él se ocuparía de que, pasara lo que pasara, regresara sano y salvo a mi patria. De sus manifestaciones deduje que la guerra había comenzado de nuevo y, por cierto, con desventaja para los aliados, lo que, por delicadeza, trataba de ocultarme. Sin embargo, bastará que mencione tan solo algunos momentos concretos para confirmar los singulares presentimientos que Dagebert albergaba en su pecho. Ya casi me había librado de la fiebre, cuando una noche caí en un estado de ensoñación que aún me hace temblar al recordarlo, a pesar de que mi recuerdo es bastante difuso. Veía a Angélique, pero parecía como si su cuerpo se desvaneciera en un brillo tembloroso que en vano trataba yo de retener. Otra criatura se interpuso entre nosotros, se apoyó en mi pecho y, en mi interior, se aferró a mi corazón, sometido a una ardiente tortura, me traspasó, empero, un sentimiento maravilloso y extraño de dicha. A la mañana siguiente mi primera mirada recayó sobre un cuadro que colgaba justo enfrente de mi cama y en el que anteriormente no había reparado. Me llevé un susto de muerte, pues allí estaba el retrato de Marguerite mirándome con sus vivísimos ojos negros. Pregunté al criado de dónde había salido aquel cuadro y quién era aquella a la que representaba. Me dijo que se trataba de la sobrina del caballero, la marquesa de T ***, y que aquel retrato había estado siempre allí, pero que quizá yo no lo hubiera advertido hasta entonces porque justo el día anterior le habían quitado el polvo que lo cubría. El caballero corroboró esta información. Desde entonces, siempre que pretendía pensar o soñar con Angélique, era Marguerite la que aparecía ante mis ojos. Mi propio yo me parecía extraño, una fuerza perturbadora dominaba mi ser, y preso del profundo terror que me embargaba, tenía la sensación de no poder dejar de pensar en Marguerite. Jamás olvidaré el sufrimiento que me produjo aquel estado espantoso.
Una mañana que estaba junto a la ventana, disfrutando de los dulces aromas que me traía la brisa matinal, se oyó en la lejanía un clamor de trompetas. Reconocí el alegre son de marcha de la caballería rusa. El corazón me dio un vuelco de alegría, pues fue como si de aquel son surgieran espíritus benignos que me llamaban y me hablaban consolándome con sus voces amigas, como si una nueva vida me tendiera sus manos para sacarme de aquel sarcófago en el que me tenía recluido un siniestro poder. Con la velocidad del rayo galoparon algunos jinetes hacia nosotros. Entraban al patio del castillo. Corrí hacia allí. Bogislav, mi querido Bogislav, grité exultante de gozo. El caballero apareció también, muy pálido, confundido. Aquel acuartelamiento inesperado, aquella fatalidad, provocaba en él una enorme inquietud. Sin preocuparme de él, salí al patio y me arrojé en brazos de Bogislav. Para mi asombro, descubrí que hacía ya tiempo que se había firmado la paz, y que la mayor parte de las tropas estaban de regreso. Todo eso me lo había ocultado mi anfitrión para poder retenerme en su castillo a modo de prisionero. Ninguno de nosotros, ni Bogislav ni yo, pudimos encontrar motivo alguno para justificar aquella conducta, pero ambos sentíamos que tras su comportamiento se hallaba en juego algo muy extraño. Desde aquel momento el caballero ya no fue el mismo, malhumorado hasta la descortesía, nos aburrió con cantidad de caprichos e insignificancias, incluso cuando yo, dejándome llevar por el más puro sentimiento de gratitud, contaba entusiasmado cómo me había salvado la vida, él sonreía irónica y maliciosamente, comportándose como un verdadero idiota. Tras un descanso de 24 horas, Bogislav ordenó la marcha y yo partí junto a él. Nos sentíamos muy contentos de dejar atrás el vetusto castillo, que entonces ya solo me parecía una lúgubre y siniestra prisión. Pero, continúa tú, Dagobert, pues te ha llegado el tumo de proseguir con el relato de los raros sucesos que nos acontecieron. ¿Cómo podrá dudarse, comenzó a decir Dagobert, de la sorprendente y profunda capacidad intuitiva del ser humano? Jamás creí en la muerte de mi amigo. El espíritu que de manera tan evidente habla en los sueños a nuestra intimidad me anunció que Moritz vivía y que una oscura conspiración le mantenía confinado en algún lugar. El compromiso de Angelique con el conde me partió el corazón. Cuando vine aquí a pasar una temporada y me encontré a Angelique en un estado que, he de confesarlo, me produjo miedo, puesto que en él creí ver, como si de un espejo mágico se tratara, un espantoso secreto. Entonces tomé la determinación de peregrinar por tierras extranjeras el tiempo que fuera necesario hasta dar con Moritz. No puedo expresar con palabras la inmensa dicha, la inmensa felicidad cuando en *****, ya sobre territorio y suelo alemán, me encontré con Moritz y, junto a él, al general de Saint-E. Todas las furias de los infiernos despertaron en el pecho de mi amigo cuando supo del compromiso de Angelique con el conde. Pero el arrebato de desesperación y dolor de Moritz por la infidelidad de su amada cesó en cuanto le hice partícipe de ciertas sospechas que yo albergaba, asegurándole que de él dependía, que estaba en su mano destruir de una vez por todas aquel maleficio. El general de Saint-E se estremeció en cuanto me oyó pronunciar el nombre del conde y, cuando a petición suya, le describí su rostro y su persona, exclamó, «Ya no me cabe la menor duda, es él, es él». Para su asombro deben saber, interrumpió el general al narrador, dirigiéndose al coronel, que hace algunos años, en Nápoles, el conde Saint-E, usando sus poderes satánicos, me robó una mujer a la que yo amaba. Sí, en el preciso instante en que le atravesé con mi espada, mi amada y yo nos vimos envueltos en un juego infernal que acabó por separarnos para siempre. Mucho tiempo después supe que la herida que le inferí no había sido de gravedad, y también, que había pedido la mano de mi amada. Y que ella, el mismo día de su boda, cuando ya se disponían a casarse, cayó muerta, a causa de un acceso nervioso. «Dios Todopoderoso», exclamó la coronela.
¿Acaso no habría amenazado ese mismo destino a mi queridísima niña? Sin embargo, ¿cómo fui capaz de llegar a suponerlo? Se trata, señora coronela, repuso Dagobert, de la voz interior del espíritu intuitivo que le hablaba a usted con certeza. Y aquella aparición tan espantosa, prosiguió la coronela, a la que Moritz se refería la tarde en que llegó el conde a nuestra reunión de aquel modo tan siniestro. Entonces, tomó ahora Moritz la palabra, entonces oímos un golpe fortísimo. Decía yo aquella vez, pues bien, luego penetró una corriente de aire helado como la muerte y me pareció que una pálida figura vacilante, de contornos indefinidos, atravesaba la habitación. Intenté sobreponerme al terror que me dominaba con toda la fuerza de mi espíritu. Logré mantenerme sereno, pero Bogislav estaba rígido, como muerto. Cuando, tras muchos esfuerzos y solo gracias a la ayuda de un médico al que hicimos llamar, volvió en sí, me tendió su mano tristemente y dijo, pronto, mañana mismo, terminarán mis penas. Sucedió como había anunciado, pero la divina providencia quiso que fuera de otra manera bien distinta a la que él se refería. A la mañana siguiente, en medio de un encarnizado y terrible combate, lo alcanzó en el pecho una esquirla de metralla que lo derribó del caballo. Aquella esquirla bienhechora acertó a destrozar en 1000 pedazos el retrato de la amada infiel, que Bogislav aún llevaba en el pecho. Desde aquel preciso instante, mi amigo no volvió a sentir nada siniestro o inquietador que volviera a turbar su existencia. Así es, afirmó el general, e incluso el recuerdo de mi amada solo me produce ese tenue y dulce sentimiento doloroso que tanto bien hace a veces a nuestro espíritu. Pero dejemos continuar a nuestro amigo Dagobert con el relato de lo que nos sucedió a continuación. Nos apresuramos a salir de *****, prosiguió Dagobert. Hoy, al alba, llegamos a la pequeña ciudad de P*****, a solo 6 millas de este lugar. Decidimos descansar allí algunas horas y luego, ya sin detenernos, cabalgar hasta aquí. Mas cuál no sería nuestra sorpresa cuando, en una habitación de la posada, salió a nuestro encuentro Marguerite. Parecía completamente loca y estaba muy pálida y demacrada. Se arrojó a los pies del capitán y, gritando y aferrándose a sus rodillas, se acusó de ser la más siniestra criminal que hubiera existido y de merecer 100 veces la muerte, y le pidió que él mismo la matara en el acto. Moritz se deshizo de ella con un profundo desprecio y se apresuró a alejarse de allí. Sí, dijo interrumpiendo Moritz a su amigo, en efecto, cuando vi a Marguerite tendida a mis pies volví a sentir de nuevo todas las torturas que padecí en aquel terrible estado, que me acometió en el castillo del caballero, despertando en mí una rabia y una cólera hasta entonces desconocidas. Estaba a punto de hundir mi sable en el pecho de Marguerite, pero hice todo lo posible por contenerme y pude alejarme de allí. Levanté a Marguerite del suelo, prosiguió Dagobert, la llevé a la habitación y, al cabo, logré tranquilizarla y que me descubriera a través de su discurso entrecortado lo que yo ya me había imaginado. Me entregó una carta que había recibido el día anterior, hacia la medianoche, de manos del conde. Dagobert sacó la carta, la desdobló y comenzó a leer. Huya usted, Marguerite. Todo está perdido. El odiado se acerca. Toda mi ciencia es inútil para luchar contra la oscura maldición que ahora me alcanza, justo cuando estaba a punto de alcanzar la cima más alta de mi ser. Marguerite, la he iniciado en secretos que hubieran destruido a cualquier mujer común que hubiese intentado conocerlos. Pero usted, que posee una rara fuerza espiritual y una voluntad firme y poderosa, ha sido una alumna digna del más experimentado de los maestros. Ha sido capaz de seguirme y de ayudarme. Gracias a usted pude regir en la mente de Angélique y adueñarme de toda la esencia de su ser. Por eso quise procuraros la felicidad que tanto anhelabais y consentí en efectuar esos peligrosísimos círculos, en realizar operaciones que incluso a mí mismo habían llegado a menudo a causarme pavor. Mas todo ha sido en vano. Huya, o de lo contrario será inminente su fin.
Hasta el último momento me enfrentaré valientemente al poder enemigo, pero presiento que ese momento ha de reportarme la amarga muerte. Moriré solo. En cuanto sienta llegado el momento, caminaré hasta el árbol maravilloso a cuyo amparo tantas veces le hablé de los extraordinarios secretos que domino. Marguerite, renuncie para siempre a tales secretos. La naturaleza, esa madre cruel, rechaza a sus hijos desnaturalizados. Arroja de su seno a los espías curiosos que con mano temblorosa pretenden levantar sus velos, les entrega un juguete precioso y cautivador para, luego, volver contra ellos su propia fuerza destructora. Maté a una mujer en el preciso instante en que creía ya tenerla en mi poder y hallarme a punto de disfrutar con ella de las delicias culminantes del amor. Eso menguó mis fuerzas, y aún creí luego, tonto de mí, en la felicidad terrena. Adiós, Marguerite. Regrese usted a su patria. Váyase a ese asterisco. El caballero de T se ocupará de su dicha. Adiós. Cuando Dagobert terminó de leer la carta, todos se sintieron sobrecogidos por un profundo terror. Así que, comenzó a decir débilmente la coronela, no me queda más remedio que creer en cosas contra las que se revela mi ser más íntimo. Pero, lo que ciertamente me resultó más extraño fue la rapidez con que Angélique se olvidó de su Moritz y se comprometió con el conde. Además, no dejé de advertir que, entre tanto, mi hija se encontraba en un estado de exaltación continua que me causaba una preocupación y una tortura constantes. Recuerdo que la primera vez que manifestó su interés por el conde lo hizo de una manera muy particular. Me confió como casi cada noche soñaba con él, y que el sueño era muy vivo y agradable. Así es, tomó la palabra Dagobert. Marguerite me confesó que, por mandato del conde, se acercaba cada noche a la cabecera de Angélique y que, muy quedo, con voz amorosa, susurraba a su oído el nombre de aquel. Incluso él mismo había abierto alguna vez a eso de la medianoche la puerta de la habitación de la joven y durante varios minutos había dirigido fijamente su mirada a la durmiente, retirándose después. Pero, ahora que os he leído la carta del conde, es necesario que me permitáis hacer un comentario. Es evidente que la intención de este individuo era influir en las mentes por medio de toda suerte de artes secretas cuyo conocimiento solo él poseía y con este fin se ayudaba de sus extraordinarias dotes psíquicas. Se hallaba en conexión con el caballero de T y pertenecía a esa escuela oculta que en Francia e Italia cuenta con algunos miembros, surgida de aquella otra más antigua de P *90. Por esta razón, retuvo el caballero de T al capitán tanto tiempo en su castillo, mientras experimentaba con él toda clase de maléficos encantamientos amorosos. Podría explayarme más sobre los misteriosos métodos secretos de los que también sabía servirse el conde para adueñarse del extraño principio psíquico, como me los descubrió Marguerite. Podría aclararos muchas cuestiones sobre una ciencia que no me es completamente desconocida pero cuyo nombre temo decir por miedo a que no vayáis a comprenderme. Empero, excusadme de hacerlo, al menos por hoy, o, para siempre. Exclamó la coronela gozosa. Nada más acerca de ese reino tenebroso y desconocido donde habitan el horror y el espanto. Demos gracias a la providencia por salvar a mi querida niña y habernos librado de ese huésped siniestro que tanta turbación ha traído al entrar en nuestra casa. Se decidió que al día siguiente volverían todos a la ciudad. Solo permanecerían en el castillo Dagobert y el coronel para ocuparse del entierro del conde. Hacía ya tiempo que Angélique era la feliz esposa del capitán. Cierto día, en una velada tormentosa de noviembre, la familia, acompañada por Dagobert, se hallaba reunida junto al fuego de la chimenea, exactamente igual que aquella vez cuando el conde San y apareció de manera tan fantasmal. Esa tarde, tal como entonces,
también podía percibirse con toda claridad, aquí y allá, el silbar y ulular de voces mágicas que el vendaval había despertado de su sueño y hacía sonar a través del tiro de la chimenea. ¿Os acordáis?, preguntó la coronela con mirada gozosa. ¿Os acordáis todavía? Por favor, nada de historias de fantasmas. La interrumpió el coronel. Pero Angélique y Moritz comenzaron a hablar de todo lo que habían sentido en aquella ocasión y de cómo ya entonces se habían amado apasionadamente, sin poder dejar de referirse una y otra vez a los más mínimos detalles de lo sucedido aquella tarde, como en todas esas minucias no se veía más que el puro reflejo de su amor, y como incluso aquel dulce estremecimiento de miedo también había surgido de sus pechos anhelantes y enamorados, y como fue solo la aparición del huésped siniestro, anunciada por aquellas voces espectrales, la que provocó en ellos el verdadero escalofrío. ¿No te parece?, dijo Angélique, mi querido Moritz, como si esas extrañas voces de la tormenta que ahora mismo tenemos ocasión de escuchar nos hablasen agradablemente de nuestro amor? En efecto, tomó Dagobert la palabra, e incluso el bullir y silbar y chispear de la tetera no es ya siniestro en absoluto, sino que suena tal y como a mí me parece, como si el geniecillo que allí dentro habita estuviese preparándose para entonar algo parecido a una cancioncilla de cuna. Angélique escondió entonces su rostro, rojo como la grana, en el pecho de un Moritz exultante de gozo. Este rodeó a su dulce mujercita con el brazo y muy bajito le dijo al oído, ¿cabrá encontrar en lugar alguno mayor felicidad que esta?